Minutos, 7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, como lo anunciamos, estamos con nuestros primeros invitados para conversar sobre el caso de Don Nasa. Ya está vía telemática la doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, y en nuestros estudios, en vivo y en directo, el expresidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenido, coronel Gutiérrez, bienvenida, doctora Cobo, gracias por acompañarnos, les saluda Licenia Espinel. Comenzamos con la doctora Cobo. ¿Por qué se producen este tipo de inversiones, de captaciones ilegales de dinero, para que quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y nos escuchan por nuestras frecuencias, qué es una captación ilegal de dinero, doctora Cobo, para que tengamos el concepto general y la gente comprenda en qué consiste este tipo de inversión? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia, expresidente, muy buenos días a todos los teleoyentes de Radio Pichincha. Hay dos causas fundamentales en esta situación, Licenia, que no es nada nuevo, ¿sí? Una, el interés que llama la atención que se puede pagar en la invitación que se hace a invertir por parte de personas inescrupulosas, sean estas naturales o jurídicas. Y un segundo punto muy importante también, Licenia, que lo he manifestado en otras ocasiones en Radio Pichincha y en otros medios de comunicación, es la falta o el porcentaje muy bajo que tenemos en el país de educación financiera, debido a que continuamos con rezagos por muchos años y seguimos con programas parches en este momento y no pasamos realmente a tenerla dentro de la malla curricular, ¿sí? Eso por un lado, Licenia, y como tercer factor también se da porque no está existiendo una supervisión integral de todas las entidades que tienen que ver con esto, ¿sí? Entiéndase, superintendencias de bancos de economía popular y solidaria, Banco Central, que juega un rol muy importante, ¿sí? Y la UAFE, que también es otro de los factores que intervienen dentro de la situación que pasa a nivel general y en el caso puntual de Don Nasa, Licenia. Coronel Gutiérrez, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. La gente quisiera entender por qué personal militar se involucra en este tipo de aventuras financieras, tomando en cuenta que el sector militar, digamos de alguna manera, tiene un salario fijo, es uno de los sectores dentro del sector público que tiene una remuneración aceptable, y no entenderíamos como ciudadanos comunes y corrientes qué necesidad tiene el personal militar, porque es indudable, de involucrarse en este tipo de inversiones riesgosas, como lo acaba de explicar la doctora Cobo. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Buenos días, doctora Ligia Cobo. A ver, más allá de que este hecho puntual hay que rechazarlo, hay que investigarlo y hay que sancionarlo de manera ejemplar, porque no se puede permitir a ninguna persona, y menos desde el punto de vista militar, a un ex militar que fue dado de baja de la institución militar justamente por mal comportamiento. Decía, más allá del rechazo de la investigación y la sanción que debe tener este acto puntual, deberíamos también hacer un rápido análisis, un macroanálisis, ¿por qué sucede esto? Y desde el punto de vista económico, vemos que la situación se va deteriorando, hay falta de empleo, aumenta la pobreza, los créditos en los bancos son de difícil acceso, los créditos que genera el gobierno igualmente exigen muchos requisitos, todo esto genera una angustia económica que hace que personas civiles, y en este caso también personas militares, hayan caído en este gravísimo error. Segundo, la degradación de los valores a nivel nacional. Tenemos jueces calificados por embajadores extranjeros como narcojueces, narcogenerales, narcofiscales. Vemos que tenemos altas autoridades del gobierno o ex altas autoridades, un presidente de la República prófugo de la justicia, ministros prófugos de la justicia, un contralor preso o un ex contralor preso en los Estados Unidos, el otro ex contralor preso aquí en el Ecuador. Todo esto pues también genera un ambiente que nos obliga a una profunda reflexión a los ecuatorianos. ¿Qué está pasando? Gente que dice, no importa que robe, con que haga obras. Esto no se puede seguir permitiendo en el Ecuador. Y un tercer tema, la parte de educación. Estamos también fallando en este tema, hay que educar en valores, hay que comenzar desde la escuela, en el colegio,
en la universidad, el propio gobierno tiene que hacer programas de educación a la gente, angustia económica, para que la degradación de valores sea nuevamente recuperada y fortalecida, para que no se caiga en temas como el de el ex cabo del ejército Miguel Ángel Nazareno, que repito, pues ojalá desde el Ministerio de Defensa se cumpla, se investigue y se le dé a conocer a la ciudadanía, porque las Fuerzas Armadas son de la nación, las Fuerzas Armadas no son de un sector exclusivo ni de un gobierno en particular, son de todos los ecuatorianos, y los ecuatorianos exigimos transparencia, exigimos que se nos indique qué ha pasado, no queremos que suceda lo que ocurrió con el radar de Montecristi. Hasta ahora los ecuatorianos no sabemos nada. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué ahí no hubo la previsión de que algo podía suceder? Y en eso pues también están inmersas las altas autoridades, comenzando por el Ministerio de Defensa Nacional. En definitiva, pues todos los ecuatorianos rechazamos, no se justifica una acción de esta naturaleza, pero sí hay causas que originan este efecto, y esas causas son las que tienen que ser analizadas y tienen que ser de alguna manera superadas. Me refiero a la parte económica, me refiero a la parte de valores y también me refiero a la parte de educación. Doctora Cobo, la crisis económica, la falta de valores justifican este tipo de aventuras financieras. ¿Qué pasa con las autoridades de control que están allí en teoría para vigilar que este tipo de inversiones no se den? Y no es el primer caso, y no será seguramente el último, no será el único. Habrán otros casos como el de Don Nasa, que posiblemente no los conocemos porque no se ha llegado a nivel mediático, en los que se siguen receptando este tipo de inversiones. ¿Qué pasa con las autoridades de control? ¿La crisis económica y la falta de valores justifican este tipo de inversiones? Nada justifica, Licenia, porque son actividades al margen de la ley, ¿sí? Y aquí hay dos escenarios, de nuevo, que hay que analizarlos y tenerlos claros. Por un lado, el ciudadano de a pie, ¿sí? El ciudadano de a pie que no tiene esa educación, que está limitado efectivamente por las barreras que existen para obtener un crédito, que sabemos que en el país realmente son muy difíciles y muy complicadas, es presa fácil de este tipo de temas, ¿sí? Pero sigue siendo una actividad por fuera de la ley. Segundo, en el tema específico NASA, estamos hablando que los funcionarios públicos que trabajan en el Ministerio de Defensa no son funcionarios, sino que tienen, creo yo, una educación universitaria y con maestrías. Es decir, conocen perfectamente que las únicas entidades en el país para captar recursos económicos lícitos y que por esos recursos se paga un interés son los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, ¿sí? En eso no hay que perderse en este caso en especial. Y la pregunta del millón es, si ya Don Nasa en ocasiones anteriores, 2 o 3 ocasiones anteriores, había ingresado sin ningún inconveniente al ministerio, y su hermano también está trabajando, o me parece que trabajaba porque había ya pedido la baja hace 6 meses atrás, es decir, ¿qué estaba pasando o de dónde ellos estaban obteniendo presuntamente los recursos de los funcionarios del ministerio? ¿De dónde provenían? ¿Por qué fondeaban a una persona natural y hacia dónde iban esos recursos? Que es lo más importante de todo esto, Licenia. Es decir, si mañana nosotros 3 nos ponemos en la vereda y llamamos a la gente diciendo que le vamos a pagar un interés y que deje el dinero con nosotros, tenga la plena seguridad que nos irán de manera inmediata, caerá un patrullero, caerá la UAFE, ¿sí? Y nos llevarán detenidos. En este caso particular no ha sucedido aquello. En la banca, usted sabe perfectamente que si pasa el umbral de los $5,000, usted llena un formulario, ¿sí? Porque hay políticas que se vienen cumpliendo, Licenia, desde el 2012, cuando estuvimos, no nos olvidemos, como Ecuador en la lista negra del Gafi, ¿sí? Ese es un hecho muy importantísimo porque tiempo atrás, en el 2005, tuvimos el caso del notario Cabrera. Ecuador tuvo que pasar un camino de espinas para que finalmente saliera de esa lista negra y entre ellos incluir ciertos tipos penales en el hoy vigente COIP y llegar a una serie de reformas en la arquitectura técnica, jurídica, legal
de administración financiera hasta llegar a la aprobación en el 2014, septiembre del 2014, del Código Orgánico Monetario Financiero. Entonces usted sabe perfectamente, y los ecuatorianos sabemos, la banca y las cooperativas captan, pagan un interés que está cubierto por el seguro de depósitos, que es lo más importante, y sabe que esos recursos son destinados a otros créditos, a actividades productivas también lícitas. En este caso, ¿de dónde venían y hacia dónde iban esos recursos? Es lo que queremos saber. Coronel Gutiérrez, se debe investigar de dónde provienen esos recursos con los que se pagan intereses que están en niveles superiores a los que ofrece la actividad lícita a través del sistema financiero, y a dónde se dirigen esas inversiones, y por qué el Ministerio de Defensa, con una facilidad, a través de sus voceros, con una simpleza, reconoce que un hermano de Don Nasa todavía estaba de manera activa, que pidió su disponibilidad en febrero, pero que estaba haciendo este tipo de transacciones al interior de Fuerzas Armadas, y en eso la doctora Cobo ha sido enfática. Los militares, sean oficiales o sean personal de tropa, tienen la educación necesaria como para saber qué es bueno y qué es malo, qué es lo correcto y qué es lo ilegal. Definitivamente sí, y se debe investigar de dónde provienen esos dineros con los que el ex cabo del ejército Miguel Ángel Nazareno pagaba intereses realmente increíbles, que si uno se pone un poquito a analizar sabe que eso no puede ser ni de lejos algo que tenga sustento. Entonces la primera alternativa es que posiblemente le estaba realizando lavado de dinero. Y ahí, como dice la doctora Cobo, lo que falta también es de las autoridades de control. ¿Qué está haciendo la UAFE? ¿Qué está haciendo la misma Superintendencia de Bancos que no actúan? Y también las autoridades administrativas del Ministerio de Defensa, porque así como la captación ilegal de dinero de Nazareno, existen, no sé, a lo mejor 100 o más, entre comillas, agencias que están dedicadas a captar dinero de manera ilegal, y cada cierto tiempo aparece un escándalo de que un número importante de ecuatorianos han sido perjudicados por la captación ilegal de dinero. Necesitamos profundizar en este tema. Lamentablemente se abrieron las puertas en el Ecuador al narcotráfico. Tenemos también que reconocerlo, la economía ecuatoriana en un buen porcentaje está totalmente narcodolarizada. La situación económica dramática por la que estamos atravesando los ecuatorianos de alguna manera se está, y lamentablemente hay que decirlo, sustentando con dineros del narcotráfico, porque una de las debilidades que tiene un país dolarizado como el Ecuador es que es muy apetecible para los narcotraficantes, y si es que el país se debilita en el tema de controles, como se ha debilitado el Ecuador, como se ha abierto las puertas al narcotráfico con una serie de leyes a favor de los narcotraficantes, con leyes como por ejemplo la tabla de consumo de drogas, que nos convirtieron al Ecuador no solamente en un país de paso de la droga, sino en un país de consumo de la droga, en un país de producción de droga. Entonces aquí hay muchísimo dinero que está en el país y que necesita de alguna manera ser lavado, y esa podría ser una de las alternativas, porque no se explica de dónde el señor Nazareno entregaba pues intereses altísimos por el dinero que los ecuatorianos depositaban. Entonces eso se convertía en un imán, y la gente que está en una situación de angustia económicamente hablando cae fácil presa de estas propuestas, de estos incentivos entre comillas que presentaba el señor Nazareno. Pero esto hay que investigarlo, esto no puede pasar por alto, y al ser un ex miembro de Fuerzas Armadas, justamente que necesita ser investigado con mucha mayor profundidad, inclusive ver qué está pasando. Se está mal formando en los últimos años a los miembros de Fuerzas Armadas, hay que reforzar la formación a miembros de Fuerzas Armadas en valores, qué es lo que está ocurriendo en los hogares ecuatorianos, porque también tenemos que ir más hacia atrás, tenemos que ir a las causas, no solamente al efecto, no solamente hablar sobre el tema puntual de Nazareno, que por supuesto hay que hacerlo, hay que investigarlo como decía al comienzo, y hay que sancionarlo de manera drástica, pero también veamos por qué ocurre esto en una institución tan respetable, tan querida, en la que se habla de valores. En esencia, así son las Fuerzas Armadas, ocurren estos temas. Entonces esto no puede pasar por alto, y me parece muy bien que el Ecuador esté preocupado, porque han habido 100 casos
en los últimos tiempos de captación ilegal de dinero. Pero el tema de Nazareno concentra el interés nacional, justamente porque es un miembro de Fuerzas Armadas, y eso a nosotros, a los miembros de Fuerzas Armadas, eso nos debe también, pues, no solo preocupar, sino también interesar y decir que bien, que el pueblo ecuatoriano esté preocupado, esté interesado por lo que pasa en Fuerzas Armadas, y que eso obligue también a las autoridades a revisar qué está pasando con la formación, especialmente en valores éticos, en valores cívicos, en valores patrióticos de los miembros de Fuerzas Armadas, tanto del personal de tropa como del personal de oficiales. Doctora Cobo, ¿qué inversiones están garantizadas? ¿Cuáles están cubiertas por los seguros de depósitos? Y detrás de estas inversiones paralelas a las que se realizan a través del sistema financiero, estas captaciones ilegales, ¿se podrían esconder delitos como el que cita el coronel Gutiérrez de lavado de activos, de que esté inmerso allí el tema del narcotráfico y quién sabe qué otro tipo de actividades ilegales que le permitan a quien se dedica a este tipo de negocios a poder pagar tasas de interés superiores a las que ofrece el sistema financiero? Sí, Licenia, cuando existen, digamos, este llamado a pagar por su dinero un interés por fuera de la ley, definitivamente, ¿sí? Definitivamente tenemos actividades que son presuntamente ilícitas, porque si no conocemos hacia dónde van esos recursos, qué van a hacer con aquellos, pues eso simplemente sabemos que en qué contexto va a estar, ¿no? En actividades que presuntamente van a estar por narcotráfico, terrorismo, etcétera, etcétera. En cuanto a qué cubre el seguro de depósitos, ahorros en cuentas de ahorros, cuentas corrientes, depósitos a plazo y cualquier otro tipo de inversión en la cual esté hecho dentro de una institución financiera que tenga licencia y actúe, digamos, bajo el control de Superintendencia de Bancos o de Economía Popular y Solidaria actualmente en el país. Ahora, Licenia, también es importante otro factor que no podemos dejar pasar por alto, y es los efectos de la pandemia a nivel mundial, ¿sí? El último informe del Banco Mundial, me parece que tiene fecha fines de marzo, primeros días de abril, señala claramente que si no se implementaron políticas adecuadas para reestructuración de deudas, para ampliación de plazos y acceso al crédito en los países, vamos a tener una situación muy precaria en la economía de las familias, o se puede continuar con aquello, ¿sí? El ministro de la Producción, me parece que ayer lo escuché diciendo que ese mismo informe prevé que el Ecuador tenga un cierto tipo de crecimiento. Claro, siempre y cuando estén cumplidas otro tipo de políticas públicas en el país. Creo yo que ninguno vamos a coincidir que políticas, en este caso, de acceso al crédito, más allá del producto a 30 años plazo, del 1% de Ban Ecuador, no hemos tenido. Y ese producto aún sigue siendo insuficiente porque se ha detenido solo en las personas dedicadas al agro y no está yendo hacia otras actividades. Luego de eso, la reestructuración de deudas y la ampliación de plazo en el gobierno de Moreno y el ministro de la época de Economía y Finanzas, Richard Martínez, tras palos nos dio garrotes a los usuarios financieros. Es decir, son hechos consumados que son una realidad y que al final del día todo ese contexto confluye en que pasen este tipo de cosas, que no solo es ese caso aislado que estamos analizando. Hace pocas semanas se ha dado en Loja, otro caso se ha dado en Quito, y como usted bien mencionaba, muchos otros casos que seguramente no tenemos conocimiento. Y yo he mencionado el sobreendeudamiento, que es un submundo que no lo dan a conocer de manera conjunta las autoridades, porque entendería que ya han tomado las medidas necesarias para aquello. Si no está pasando eso, con toda la responsabilidad que nos caracteriza, nos puede explotar una bomba adelante, y no hemos tenido la precaución, ¿sí?, de tomar las medidas adecuadas en el país, en las familias ecuatorianas que tienen sobreendeudamiento, y eso está latente y vigente.
Ingeniero Gutiérrez, el sobreendeudamiento, posiblemente muchos de los del personal militar está en esa situación, como la gran mayoría de ecuatorianos, atravesando una crisis económica sin precedentes fruto de la pandemia y paralelamente las instituciones financieras no se compadecen con esta realidad que viven los ecuatorianos. No hay mejoramiento en el plazo para pagar las deudas o refinanciamientos que convengan al que tiene esa deuda, sino que generalmente eso siempre termina beneficiando al sector financiero. No hay esa empatía con el deudor que está atravesando por este problema. Eso puede también, como dice la doctora Cobo, de cierta manera forzar a la gente a acudir a este tipo de inversiones no legales, que le podrían salvar de un apuro un momento, pero que le van a ocasionar en un futuro inmediato muchísimos problemas. Sí, como decíamos hace un momento, es una situación de angustia económica por la que estamos atravesando todos los ecuatorianos. Hay dificultades de acceso al crédito, el crédito es sumamente alto. En el caso de microcréditos superan el 22, del 24% de interés, lo cual es realmente imposible para un emprendedor poder competir en el mercado, sobre todo internacional, en donde los créditos son mucho más bajos, 3-4% de interés anual y con muchas más facilidades, inclusive con un tiempo de gracia cuando son inversiones o cuando son créditos para inversiones productivas. De ahí que una propuesta que nosotros habíamos realizado es aprobar legislación necesaria para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional que permita que venga la banca internacional al Ecuador para que en base a la competencia con la banca ecuatoriana bajen de manera drástica los intereses de los préstamos a niveles internacionales del 3, del 4% de interés anual, para que todos los ecuatorianos, desde los más pequeñitos, los microempresarios, los emprendedores, los medianos empresarios, puedan hacer créditos accesibles, puedan invertir y generar empleo. Este es el problema, esta es la causa de todos estos problemas que tenemos en la actualidad. No hay crédito, no hay empleo, no hay acceso a los préstamos, hay demasiados requisitos, el gobierno no se preocupa en generar empleo, en traer inversiones productivas al Ecuador, y entonces pues se generan estos problemas que en buena hora estamos analizando, porque como ya se ha mencionado, pues el tema de Nazareno, la captación ilegal de dinero de Don Nasa, no es el único. Hay decenas de temas parecidos en el Ecuador, y los ecuatorianos, por un lado, incautos, falta de educación, por otro lado, también pues están, se dejan estimular de estas propuestas fantasiosas, falta de valores, de preparación en valores, y también pues esta angustia económica, esta situación económica que se va agravando, ambición todo sube, ambición también, y por un lado, Gutiérrez. en algunos casos puede haber también esa ambición, ¿no? En alguna gente que quiere ganar dinero fácil, y entonces pues ahí sufren las consecuencias, porque la mayoría, o no la mayoría, pero un buen porcentaje de gente, entiendo que han sido perjudicados por este caso Nazareno y por otros casos que se conocen en el Ecuador. Así que este no debe ser un tema que debe pasar inadvertido para el gobierno debe ponerse a reflexionar por qué suceden estos casos, qué es lo que debe hacer el gobierno para que casos como el de Don Nazareno no se repitan en el Ecuador. Yo creo que esa es la parte positiva de este tema, pues que rechazamos todos los ecuatorianos. Doctora Cobo, ¿por qué hay tanta facilidad para que este tipo de actividades se multipliquen en el país? ¿Qué deberían hacer las autoridades para detectarlas, para corregirlas, para sancionarlas, para impedir que este mundo paralelo al sistema financiero siga funcionando? Sí, definitivamente, Licenia, creo allí que falta esta actuación de manera conjunta entre las autoridades. Cuando Ecuador implementó el Código Orgánico Monetario y Financiero en el 2014 y pasamos a tener una sola Junta de la Política Monetaria y Financiera, era justamente para que se dé una mirada hacia el bosque, ¿sí? Y no miremos por separado en el país los árboles. Y de esta manera tengamos un control adecuado entre superintendencias de compañías de economía popular y solidaria, superintendencia de bancos, y todos los órganos, incluido la Junta y el Banco Central, pudieran determinar, avisorar y tener alertas tempranas y prevenir los riesgos de este caso, digamos, de operaciones paralelas a la banca,
porque el más sonado fue en el 2015, ¿sí? Y por eso luego se pasó a implementar políticas desde los organismos internacionales mucho más severas, los principios de Basilea, como yo mencioné, el seguro de depósitos, entre otras cosas que se tuvo que hacer y mejorar la arquitectura financiera del país. Luego, también conocemos, son hechos consumados, no me lo estoy inventando, hemos tenido un Frankenstein al Código Orgánico Monetario Financiero. Se dividieron las juntas, luego se hicieron ya alrededor, creo que vamos por la quinta o sexta reforma al Código Orgánico Monetario Financiero, y finalmente juntas que no terminan de despegar y conectarse con la realidad del país y en la reglamentación de la política pública que necesitamos, ¿sí? Como no estamos conectados porque pensamos que vivimos en un mundo con hitos, cuando las familias no tienen acceso al crédito, no pueden refinanciar sus deudas, no pueden pagar las pensiones de los hijos, no pueden pagar los servicios básicos, y no pensamos como país en decir nuevamente tenemos que pasar a una reestructuración o ampliación de plazos en las deudas, sean estas públicas, privadas, y eso también va de la mano para que a los bancos, a las cooperativas, a todo el sector financiero, obviamente se le tiene que dar un respiro, ¿sí? Porque no solamente va de la mano que al ciudadano yo le conceda ciertas cosas a los usuarios, que está muy bien, porque en un mundo post pandemia no es suficiente, nada es suficiente para llegar a niveles en donde la pobreza no siga en los niveles que hoy tenemos, ¿sí? Y si no hay políticas públicas adecuadas, no se puede mejorar, Yesenia. Va de la mano también eso, porque los bancos tienen también una serie de normativa, de cumplimientos que son muy estrictos, ¿sí? Entonces, van de la mano las dos cosas, ¿sí? El tema de alivio para las familias y el tema de ciertas medidas como que no se cumpla con cierto tipo de provisiones en ciertos tiempos, porque caso contrario llegamos a un tema de estrés financiero que obviamente se conoce como crisis sistémicas y obviamente pues eso no podemos hacerlo. Y estos actividades paralelas a la banca pueden provocar aquello, ¿sí? Si no hemos tenido un control estable, homogéneo, por parte de todas las entidades de control, incluida la UAFE, y por eso yo mencionaba que en este caso sí me ha sorprendido que no haya un comunicado de todas las autoridades en conjunto señalando que efectivamente esto no causa ningún inconveniente ni trastoca absolutamente nada en el sector financiero formal. En otros años, las autoridades de control, de manera inmediata y preventiva, nos hemos reunido de manera reservada, sí, porque hay que hacerlo, sí, y hay protocolos para aquello, y yo entendería que en este caso ha pasado lo mismo. Han hecho todas esas actividades que son necesarias, que están contempladas en la ley, para, si no pudimos prevenir, para remediar de manera inmediata el riesgo, prevenirlo y controlarlo. Ingeniero Gutiérrez, ¿es tan fácil ingresar al complejo del Ministerio de Defensa? ¿Qué opinión le merece la reacción que han tenido las autoridades, en este caso el ministro, salir a reconocer que don Nasa entraba allí no una, no dos, sino hasta 3 veces, se paseaba por las instalaciones, que su hermano pidió la disponibilidad hace 6 meses, lo que indicaría que podría él sí acceder a las instalaciones militares durante el tiempo que tiene que seguir trabajando de forma administrativa hasta que le den su disponibilidad? Y que diga, bueno, se va a investigar, 6 militares le ayudaron al señor Nazareno a ingresar y a salir por la parte posterior del complejo del Ministerio de Defensa, que todos conocemos, es absolutamente custodiado, absolutamente vigilado, ahí no pasa nadie, es más fácil entrar al Palacio de Gobierno que salir del Ministerio de Defensa por la parte posterior. ¿Cómo entender estas reacciones del ministro de Defensa diciendo, bueno, 6 militares lo ayudaron, uno de ellos oficiales, y no entró una vez, sino 3 veces, y vamos a pedir que se hagan las investigaciones y el caso queda ahí? Bueno, primero creo que habría que aclarar, parece que al menos en esta última ocasión, la del escándalo, el ex cabo Nazareno no ingresó a las instalaciones del complejo ministerial, del Ministerio de Defensa, sino parece que él estuvo afuera en el parqueadero y ahí tuvo reuniones, contacto con algunos militares que le ayudaron a permanecer en ese sitio. Las fotos que se han publicado a través de las redes sociales parece que son de un ingreso anterior que habría tenido el señor Nazareno
a las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional. Eso por un lado. Por otro lado, parece, no sé si estoy equivocado, que hasta ahora el ex cabo del ejército Nazareno no tiene orden de prisión. Parece que hasta ahora están solamente en fase de investigación. Entonces, legalmente no le podrían a él detener. Legalmente él podría moverse por el país, estar en diferentes situaciones, porque no se conoce, al menos yo no he sabido, que haya una orden de detención en contra del cabo Nazareno. Ahí estarían fallando las autoridades de justicia, que tendrían que actuar con mayor celeridad para que estos escándalos no se repitan. Pero al parecer en esta ocasión él no fue solo, fue con otras personas y se conoce, al menos de lo que se conoce del caso, habría incluso un vehículo con decenas de paquetes, no sabemos la cantidad exacta, de dinero en efectivo. Sí, justamente por eso mencionaba al inicio de esta intervención que se debe, primero, rechazar esta acción. Segundo, se debe investigar y sancionar y darle a conocer al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo está interesado de lo que ocurre dentro de sus Fuerzas Armadas, que no suceda lo que pasó con el radar de Montecristi. Hasta ahora no sabemos absolutamente nada. Hay por ahí ciertas declaraciones que estarían involucrando a los miembros que estuvieron de guardia en ese día en el control del radar. Pero hay una evidente complicidad en el caso de UNASA, ingeniero Gutiérrez. Pienso que tal vez de las autoridades del Ministerio de Defensa, no. Posiblemente alguna actitud malentendida de espíritu de cuerpo, que tal vez trataron de cubrirle a Nazareno, o tal vez trataron de recuperar el dinero que posiblemente le entregaron a Nazareno. Todo esto ojalá pues se lo investigue y nos den a conocer a los ecuatorianos. Pero pienso que también aquí lo que se necesita son acciones preventivas y también acciones punitivas fuertes. Preventivas, el gobierno tiene que mejorar la situación económica de los ecuatorianos, especialmente de la gente más pobre del país, para que esta angustia económica por la que estamos atravesando los ecuatorianos no permitan que caigan en estas tentaciones, en esta venta de ilusiones, como las que realizaba el señor Nazareno y como realizan otras personas que están captando de manera ilegal, porque la situación económica realmente es muy difícil. Hay desempleo, la gente se encuentra pues en una situación calamitosa, está aumentando la pobreza en el Ecuador, no hay oportunidades de trabajo, y frente a eso, estas tentaciones de actuar al margen de la ley comienzan a incrementarse en el Ecuador, no solamente la captación de dinero ilegal, el mismo narcotráfico, las pandillas, esto del sicariato, todo eso pues es mucho más fácil que se produzcan en una situación económica realmente muy crítica como la que tenemos en el Ecuador. Entonces el gobierno tiene que ponerse a trabajar en este tema. El gobierno ya debe olvidarse de solo castigarle al pueblo, castigarle con más y más impuestos, sino dedicarse a gobernar, porque cuando un país está en crisis y el Ecuador está en crisis, el que más bien debe ajustarse los cinturones, el que debe reducir el gasto público, el que debe reducir el despilfarro, el que debe parar a raya la corrupción es el gobierno. Y al pueblo más bien hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que reducir impuestos, al pueblo hay que darle salud, educación, hay que darle seguridad ciudadana. Y entonces, luego que se ha trabajado en ese sentido preventivo, entonces también vayamos a la parte punitiva, a sancionar de manera ejemplar a todos los que cometen estos hechos delictivos. Y por eso creo que ha llegado el momento de que en el Ecuador se piense en cambiar las estructuras y los cimientos mismos que tenemos en nuestro país, con una nueva Constitución de la República que no sea afín a los delincuentes, sino que proteja a la mayoría de ciudadanos, con un nuevo Código Orgánico Integral Penal que prevea sanciones ejemplares, porque ya hemos trabajado en la parte preventiva. Entonces ahora hay que actuar en la parte punitiva. Y el mal ejemplo que lamentablemente dan los malos políticos, el mismo gobierno que ofreció recuperar el dinero robado y que no recupera, autoridades del gobierno inmersas en casos de corrupción, eso genera un mal ejemplo para el resto de ciudadanos. Entonces tenemos que en este nuevo Código Orgánico Integral Penal poner, por ejemplo, cadena perpetua para todos los políticos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Poner, por ejemplo, que un político, mientras no devuelve el dinero robado, no puede salir en libertad.
también sancionar de manera ejemplar a los jueces y fiscales corruptos, porque los jueces y fiscales hacen lo que les da la gana, dejan en libertad a los delincuentes, mantienen presos a gente inocente, pero nadie les sanciona por estos errores que cometen los jueces. Sancionar también de manera ejemplar a gente como Nazareno, que juega en unos casos con la ambición de la gente, porque también hay gente ambiciosa, gente que quiere ganar dinero fácil, pero también con la angustia del pueblo, que al no tener empleo, que al no tener otras posibilidades de conseguir dinero para educar a sus hijos, para curar de alguna enfermedad a un hijo, también caen en estas tentaciones como las que ofrece el señor Nazareno. Necesitamos, después de estos problemas que tiene el Ecuador, cambios fundamentales, y esa es la lectura que debe tener el actual gobierno y las autoridades. No dejemos pasar estos mensajes, son mensajes que deben ser leídos de manera adecuada por las autoridades respectivas y que se deben implementar medidas como algunas ideas pues que estamos mencionando en esta entrevista. Doctora Cobo, no hay forma de, en el caso de los servidores públicos, me refiero, de detectar, digo, todos tenemos que cumplir con las declaraciones tributarias, etcétera. No hay manera de detectar a quienes están incurriendo en este tipo de inversiones ilegales, y esto podría cambiar a través de una modificación en las leyes, como lo plantea el ingeniero Gutiérrez, por un lado. Y por otro, usted mencionaba hace unos instantes el tema del sobreendeudamiento, que es una bomba de tiempo. Quisiera que también nos hable al respecto. Sí, Licenia, me voy a ir primero a contestar la parte final, el tema sobre endeudamiento. Yo quisiera dejar sentado que el gobierno debería, y es urgente, enviar un proyecto de ley no más allá de 6 artículos, en el cual nuevamente se hace una extensión de plazos para temas de deudas privadas, multas, por decir, en ANT, impuestos, con SRI. Se pueden sumar allí todos los GATS provinciales, municipales, y le aseguro, ¿sí?, que va a tener aprobado de forma unánime por la Asamblea. Y obviamente tiene que dar un respiro también al sector bancario, porque si va a tener una extensión de plazos, también hay que dar ciertas medidas compensatorias a la banca. Eso es en cualquier parte del mundo, ¿sí?, y no es prohibido y tiene que hacerse así. Caso contrario, vamos a seguir teniendo estos esquemas que se nos pasan por todos lados, porque al final del día la minucia que lleva a un lavado de activos que se llama el pitufeo, que es cuando yo entrego 5, 10, 15, 20 dólares para que se muevan, sí, pueden estar entrando al sector financiero, pero en el caso específico, hay políticas que se aplican que son: conozca a su cliente, conozca a su empleado, y claro, en las instituciones públicas no tiene ninguna restricción la UAFE cuando la unidad o la dirección de talento humano dice, bueno, yo veo que estos funcionarios han cambiado su estilo de vida, ¿sí? No me parece que con una remuneración de 2.500, hoy a los 6 meses cambió de vehículo y lo tengo viajando al exterior cada 6 meses. Hay cierto tipo de esquemas que no son de ahora, ya son de muchísimos años que se aplican en el país, y obviamente también se aplica el tema de la revisión que tiene que hacer la Contraloría a los patrimonios, ¿no? Eso también es muy importante para ir midiendo. Eso por un lado. Me refresca un poquito la otra pregunta, ya contesté el tema de sobreendeudamiento, el otro era justamente esto de los empleados. Entonces, de los empleados y de los ciudadanos en general, ¿no? Porque no solo hay funcionarios públicos inmersos en este tipo de inversiones ilegales, son los ciudadanos comunes y corrientes también. Se conoce de funcionarios públicos por el caso de Don Nasa, pero hay otras captaciones ilegales de dinero en las que participan ciudadanos comunes y corrientes. Correcto. Y ahí, como yo lo manifestaba al inicio, son varios factores, ¿no? Uno, el sobreendeudamiento, que lo hemos conversado ampliamente. 2, la falta de educación financiera, ¿sí? Ese es un factor importante, yo lo vengo diciendo por muchísimos años. Ya los programas de educación han sido implementados desde los organismos de control, desde la propia banca, y realmente seguimos con más del 50% de población en el país que no conoce de qué actividades al final del día son lícitas, cuáles son permitidas, cuáles están cubiertas por el seguro de depósitos, cuando en Perú y Colombia, años luz, la educación financiera está dentro de la malla curricular, ¿sí?
Y en último plano yo voy a dejar el asunto que, digamos, hay un tema de avaricias por ganar rápido, de manera instantánea. Creo en la buena fe de las personas. Sin embargo, si no tenemos estas clases de alivios por parte de una política pública integral, y sobre todo basándonos en este informe del Banco Mundial que tiene pocas semanas de estar vigente, realmente muy poco se puede hacer, ¿no? Hay que tener un tema muy proactivo, integral de todas las autoridades de control en conjunto. Son superintendencias, como lo mencioné, son la UAFE, el Banco Central, las juntas, el propio Ejecutivo, ¿sí? Caso contrario, más leyes, podría ser, sí, pero realmente creo que tenemos suficientes, ¿sí? Es cuestión de tener, digamos, el carácter de aplicarlas, el conocimiento, sabiendo que desde el escritorio no vamos a ganar nada, ¿sí? El tema es en territorio y cruzándonos la información. Y aquí se ha demostrado que entre los organismos de control y los otros organismos que tienen roles clarísimos dentro del sector financiero, no se han cruzado información, no hay intercambio de información. Entonces, estamos a ciegas y nos siguen ganando terreno posibles actividades que nos podrían llevar a nuevamente estar en la lista negra del Gafi, que podría ser terrible, y en segundo lugar nos podría explotar esta bomba en la cara del sobreendeudamiento si no damos un alivio de manera rápida a todo el Ecuador. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. La doctora Ligia Cobo, magíster en Derecho Bancario y Legislación Bursátil, que ha estado con nosotros participando de este panel. Y también extiendo mi agradecimiento al expresidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez, que nos ha acompañado también para esta conversación. Muchísimas gracias, ingeniero Gutiérrez. A usted muchísimas gracias y un saludo cordial a la doctora. Muchas gracias, doctora, muy amable.